Hermanos, amigos, buenas noches. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios, aprovechando la fecha de hoy que es tan especial para todos quienes conocemos la palabra de Dios, para todos quienes amamos al Señor y celebramos el verdadero motivo de la Navidad. Y pues en estos días, conforme se acerca el 24 y el 25 de diciembre, es común ver en la televisión películas, documentales sobre el nacimiento de Jesús. Es común escuchar canciones, obras musicales dirigidas hacia la Navidad. Por todos lados vemos mucha propaganda, muchos anuncios sobre el ser buenas personas porque llegó Navidad, el tener el famoso espíritu navideño y toda esta gama de anuncios, de comercios, de filosofías que giran en torno a la Navidad. Pero es importante que los creyentes, los que creemos en Dios, quienes conocemos la palabra de Dios, nos detengamos un momento en meditar qué implica el que Jesús haya venido. Y si nosotros estudiamos cuidadosamente la vida de Jesús en los evangelios, vamos a encontrar que hay una frase clave que en muchos momentos de la vida de Jesús se menciona en los 4 evangelios, es la gloria de Dios. El escritor de Hebreos dice que Jesús mismo es la imagen misma de la gloria de Dios. Es decir, que Jesús mismo nos manifiesta, así como si fuera un molde exacto, la misma gloria del Padre. Eso significa que cuando Jesús viene a nacer, la manifestación de la gloria de Dios era visible para los humanos. Las personas podían ver a Dios mismo encarnado en Jesús y no morir. Bueno, ¿qué implica el hecho de que Jesús tenga la gloria de Dios? Pues de lo que vamos a meditar en estos momentos, solamente nos vamos a enfocar en la gloria de Dios o en la gloria de Cristo manifestada cuando nació. Y uno de los muchos pasajes que es común estudiar, leer, incluso memorizar en esas fechas es Lucas 2, versículos 8 al 20. Vamos a leerlos. Si usted tiene ahí su Biblia, le invito a que la pueda leer o que siga la lectura de esta porción de la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, versículo 8 al 20, y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, aquí vamos a enfocarnos un poco en lo que presenciaron los pastores. Se menciona aquí el evangelista Lucas que en esa región, a las afueras de Belén, había pastores. Esto no era extraño, ni siquiera era raro, porque recordemos que Belén estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén todos los días se ofrecían ovejas en sacrificio, y la mayoría de esas ovejas eran precisamente criadas y cuidadas por los pastores que vivían en Belén y en las aldeas de alrededor. Significa que estos pastores probablemente su trabajo era pastorear a las ovejas que se iban a utilizar en los sacrificios del templo. No dice la Biblia esto, pero es probable porque estaban en la región de las afueras de Belén. Es importante siempre que estudiamos la palabra de Dios ponernos en
en el contexto histórico y en las costumbres del tiempo en que se escribió el libro de la Biblia que estamos estudiando. Y para este tiempo los pastores tenían un trabajo de mucho contraste, porque en el día era un trabajo que tenían que estar cuidando las ovejas. Las ovejas son animalitos que si no se les cuida, pues se pueden meter en muchos problemas. Entonces los pastores durante el día tenían un trabajo muy ajetreado, pero en las noches las ovejas, como todos los animales, se duermen. Y por lo general en las noches no había mucho que hacer. Quizá estaban, no quizá, de hecho aquí lo dice, que estaban guardando las vigilias, es decir, por turnos iban cuidando los rebaños para que no llegara algún animal o algún ladrón para querer hacer estragos en los rebaños. Pero si usted ha estado alguna vez en el campo, sabrá que en la noche en el campo no hay gran cosa con que entretenerse. Hay mucho silencio, hay pocos ruidos, hay un cielo que casi siempre es despejado. Pero si usted ha estado alguna vez en la noche en el campo, sabrá que estar en la noche en el campo pues nos lleva mucho a pensar, a meditar por la tranquilidad que hay en ese momento. Y si pensamos en esos momentos, en los grandes prados de las afueras de Belén, pues quizá los pastores estaban viviendo una noche pues que no se diferenciaba mucho de todas las demás. Seguramente estaban alrededor de un fuego porque hacía frío y pues dormitando tal vez o meditando en el día que habían tenido. Era una noche como cualquier otra. Pero el escritor Lucas pone énfasis mucho en las palabras. Dice el versículo 9, y he aquí se les presentó. El término, la palabra que Lucas utiliza para decir se les presentó implica que se apareció, que sin aviso alguno se manifestó algo, se apareció. ¿Y qué se apareció ante ellos? Pues aquí dice Lucas, un ángel del Señor. Por si eso solo no fuera sorprendente, por si eso no rompiera lo cotidiano de esa noche, la gloria del Señor rodeó a los pastores con su resplandor. Imagínense la escena. Es de noche, hay poca luz, solamente la luz de las estrellas, de la luna, quizá la luz de la fogata, y de repente se aparece un ángel. Pero ese ángel no llegó solo, porque la gloria de Dios acompañaba al ángel. Y la consecuencia lógica de una manifestación tan impresionante es, dice el versículo 9, y tuvieron gran temor. ¿Cuál fue la reacción de los pastores? Pues sin duda ellos no se esperaban algo así. Tal vez muchos de ellos toda su vida desde la niñez habían sido pastores y nunca habían enfrentado una situación como esa. Algunos otros tal vez eran los primeros días o los primeros años de ser pastores y no hubieran imaginado que iban a presenciar algo tan importante, tan impresionante. ¿Cuál fue la reacción de los pastores? Yo creo que la reacción normal y la que se espera de todo ser humano. Dice aquí en nuestra traducción que tuvieron gran temor. Esta frase, bueno, nos habla de que hubo miedo, pero decíamos que Lucas pone mucho énfasis en las palabras que utiliza, y si tradujéramos un poco más literalmente esta frase, tuvieron gran temor, lo podríamos leer así. Y tuvieron miedo con un enorme miedo. O podríamos pensar, y se aterrorizaron con un terror gigante. Las palabras que utiliza Lucas es repetir 2 veces la palabra temor, para enfatizar el terror que ellos experimentaron. Yo creo que usted y yo reaccionaríamos igual. Si se nos aparece un ángel, pues, y más si ese ángel está acompañado de la gloria de Dios, pues sin duda usted y yo saldríamos corriendo aterrorizados. No era como lo vemos en las películas o en los programas de televisión, que se aparecen los ángeles y los pastores nada más se quedan, ¡ay, mira un ángel! No, era un terror real. Ahora, esta frase de temor es algo común. Siempre que usted lee en la Biblia que Dios se manifiesta de una manera visible ante los hombres con su gloria, o que los ángeles se manifiestan a los hombres, la reacción natural y que se espera de los hombres es el temor. Y no es la única vez que
que en Lucas se menciona esto. Si usted lee, por ejemplo, Lucas 1:12, en Lucas 1:30, 2:9, 2:10 y así en muchos pasajes que están en el Evangelio de Lucas, es común que el temor acompañe a la presencia de Dios. Y eso es normal porque los seres humanos nunca esperamos la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, este ángel traía un anuncio muy importante, pero primero tenía que tranquilizar a los pastores. Dice ahí, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis. Lucas usa la misma palabra para indicar que el ángel les dice no tengan miedo, usa la misma palabra que los pastores habían experimentado. Entonces podríamos leer así la frase en el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron terror con un terror gigante. Pero el ángel les dijo, no tengan terror, o dejen de tener terror. El ángel conocía la reacción de los humanos. Quizá este ángel en el pasado se había manifestado visiblemente a otros. Algunos pueden pensar y piensan que tal vez era el ángel Gabriel. Bueno, la Biblia no dice si era Gabriel o no, pero el hecho es que el ángel primero tranquiliza a los pastores. Y eso también es algo común. Si usted lee los evangelios, es una frase común, no nada más de los ángeles, sino del mismo Jesús. Cuando Jesús manifiesta su poder, la reacción es tener miedo. Y lo que hace el Señor es decir, no tengan miedo. ¿Recuerda usted cuando están los discípulos ahí en la barca y ven a lo lejos en la noche que viene Jesús caminando sobre las aguas, y dice ahí que se espantaron porque pensaban que era un fantasma? ¿Y qué les dice Jesús? No tengan miedo, soy yo. Cuando Juan recibe la visión de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 1, cuando Juan ve la visión impresionante del Cordero, y dice ahí que Juan, que él cayó como muerto a los pies del Señor, y el Señor le dice, Juan, no temas. Es una característica común del Señor decir que no tengan miedo. Bueno, pues el ángel también hace lo mismo. Dice, dejen de tener terror. Yo creo que el terror sería la palabra adecuada, porque a veces decir temor, pues solamente lo pensamos como algo, una emoción pequeña, pero si decimos terror, pensamos ya en una emoción magnificada. De hecho, la palabra que usa Lucas es phobos, y usted sabe que la palabra phobos, de ahí se deriva nuestro término actual, fobia. La fobia es un terror a algo. Bueno, pues es la misma palabra que utiliza el escritor de este evangelio para hablar del temor de los pastores. Sin embargo, aquí el punto no es el temor de los pastores. El punto importante es la gloria de Dios, porque dice aquí que la gloria de Dios apareció con los ángeles. ¿Por qué apareció la gloria de Dios? Porque tan solo a unos cuantos metros de ahí, quizá casi 1 kilómetro o poco más de 1 kilómetro, había un hecho impresionante: el nacimiento de Dios mismo, hecho hombre, de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y eso es lo que dice ahí el versículo 11. Desde el 10 dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí hay un contraste, dice el ángel, dejen de tener terror, les voy a dar algo que les va a dar gozo. Hay un contraste notable, ¿verdad? ¿Qué es esa noticia buena que iba a producir gozo para todo el pueblo? Dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a David, cuando David le promete que de su descendencia iba a nacer el Mesías, quien iba a llegar a liberarlos de la esclavitud y gobernar sobre ellos para siempre. Isaías, 900 años antes de esto, Isaías había profetizado también que iba a nacer un Salvador. Miqueas también había profetizado. Se estaba cumpliendo delante de los ojos de los pastores esta profecía tan importante para el pueblo judío. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Es importante que aquí el ángel mencione a la ciudad de David, porque en ese tiempo, aunque Israel tenía rey, el rey que gobernaba sobre Israel no era un descendiente de David, era un idumeo que se llamaba Herodes. Significa que la casa de David iba a regresar al trono. Dice un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí el ángel utiliza varios nombres para describir a este niño que iba a nacer. En primer lugar, era de la ciudad de David.
significa que descendía de David. Por derecho real y por derecho legal le correspondía el trono. Y luego dice que es un Salvador que iba a venir a salvar a su pueblo, que es Cristo. La palabra Cristo es el equivalente griego a Mesías, el ungido de Jehová, el ungido que iba a venir a traer prosperidad y bienestar al pueblo de Israel. Y luego dice el Señor. En griego la palabra Señor es kurios, y aquí esta palabra significaba, o la entendían los judíos como Dios. Es el equivalente a Elohim del Antiguo Testamento. Es decir, el ángel les estaba diciendo que estaba naciendo el descendiente de David, prometido por Dios, que los iba a salvar porque era el ungido de Dios y que era Dios mismo. 4 funciones, 4 características de ese bebé que estaba naciendo allá en Belén. ¿Cómo impacta esto con la gloria de Dios? Pues que la gloria de Dios aquí se manifestaba de esa forma. Dice el versículo 12, esto os servirá de señal. Esta noticia sin duda era impresionante, era asombrosa, y tal vez los pastores no sabían qué decir. Una parte por el terror que tenían y otra por la maravilla que estaban escuchando. Y el ángel le dice, bueno, por si ustedes no me creen, aquí está la evidencia. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel les dice exactamente qué iban a encontrar. Después dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Bueno, aquí Lucas está utilizando algunos términos militares. Nuevamente utiliza y de repente apareció. Es decir, al momento apareció otra vez, se aparecieron sin previo aviso. Dice aquí una parte del ejército celestial. La palabra que aquí se traduce como una multitud. Esta palabra multitud se utilizaba en el ámbito militar de esos tiempos para hablar de todo un regimiento de soldados que iban a la batalla, o de todo un regimiento de soldados que iban marchando. Entonces podemos pensar que todo un regimiento de ángeles se apareció, y no era cualquier ángel, porque dice ahí de las huestes celestiales. La palabra huestes se traduce también como ejército. O sea que se apareció una parte enorme del ejército de ángeles, pero no venían a invadir como los romanos, no venían a someter como los romanos, no venían a destruir como lo hicieron los romanos, venían a alabar a Dios. Dice ahí que esta multitud del ejército celestial alababan a Dios. Una función de los ángeles es alabar a Dios permanentemente. Si usted estudia la mención de los ángeles en la Biblia, va a encontrar que los ángeles son mensajeros de Dios, que los ángeles tienen inteligencia propia, que los ángeles, el anhelo que tienen es obedecer a Dios, y además de obedecer a Dios, los ángeles le alaban. Y es lo que estaban haciendo aquí. Dice que se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Cuál era el motivo de la alabanza de los ángeles? ¿Cuál era la razón de que los ángeles estuvieran alabando a Dios? Bueno, dice aquí en el versículo 14 que decían gloria a Dios en las alturas. Otra vez la gloria de Dios. Si recuerda usted en el versículo 9, la gloria de Dios acompañaba al ángel y rodeó repentinamente a todos los pastores. Y luego dicen los ángeles cuando están cantando, gloria a Dios en las alturas. Es decir, los ángeles están reconociendo que la gloria de Dios se manifiesta desde las alturas, que la gloria de Dios está en el cielo, pero que esa gloria de Dios que está en el cielo se manifestó por primera vez de esta forma en los hombres, en la tierra. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, esta frase, en la tierra paz y buena voluntad, no es un buen deseo, no es una declaración que los ángeles daban para toda la humanidad, porque esta paz y esta voluntad solamente se aplica a cierto grupo de personas. En nuestra traducción Reina Valera dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, como si lo que estaban diciendo los ángeles fuera extensivo a toda la humanidad. Sin embargo, una traducción correcta o algunas otras traducciones de la Biblia dicen, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres de buena voluntad. Es decir, que la paz de Dios
que el favor de Dios es solamente para los hombres que tienen buena voluntad, solamente para los hombres que tienen la disposición y la humildad de aceptar o de reconocer a este niño que había nacido. Entonces, la paz de Dios no es para toda la humanidad. La paz de Dios es solamente para las personas que deciden aceptar a Cristo como su Salvador. El favor de Dios, la buena voluntad de Dios, tampoco es para toda la humanidad. El favor de Dios es solamente para los hombres que tienen esa buena disposición de obedecer a Dios. Y eso es importante porque muchas veces, y más en estas épocas de celebración navideña, queremos pensar que el mensaje basta con decir que tengan paz y que haya buena voluntad para cualquier persona. Y sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la paz y la buena voluntad de Dios es únicamente para quienes deciden obedecerle. Esto significa que si usted quiere disfrutar de esa paz de Dios, si usted quiere gozar del favor de Dios, de la buena voluntad de Dios, usted tiene que cambiar su vida. Usted tiene que hacer un ajuste en la forma en que está viviendo. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Porque fue lo que experimentaron los pastores. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores obedecieron. Los pastores no se quedaron ahí. ¡Ah, qué espectacular visión tuvimos! ¡Qué maravillosa visión acabamos de presenciar! Y ya, como si hubieran visto una película y hasta ahí. No, los pastores hicieron algo. La experiencia directa con la gloria de Dios movió a los pastores a hacer algo. Y dice aquí que los pastores dijeron: pues vamos a Belén y veamos lo que ha sucedido. Es decir, los pastores decidieron tomar un cambio en su vida por lo que acababan de experimentar. Y dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente. Aquí esta palabra apresuradamente significa que realmente fueron corriendo. Llegaron muy rápido a Belén, seguramente en el camino iban platicando entre ellos. ¿Qué platicarían entre ellos? No lo sabemos. ¿Qué impresiones intercambiarían entre ellos? No lo vamos a saber. Y dice un escritor, R.C. Sproul, él dice: ¿qué pasaría con los rebaños? ¿Se habrá quedado alguno de ellos a cuidar los rebaños? ¿Habrían dejado solos a los rebaños? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero dice R.C. Sproul que si alguno de los pastores, por mala fortuna, le tocó quedar cuidándose a los rebaños, sin duda se perdió del hecho más maravilloso que los ojos humanos hubieran visto jamás. No sabemos si alguien de los pastores se quedó ahí, o no sabemos si ellos se fueron, todos los pastores, y los rebaños se quedaron ahí al cuidado de un ángel. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los pastores obedecieron. Los pastores fueron realmente a ver ese cumplimiento. El ángel les dijo: vayan a Belén y van a encontrar al niño. Y sí, los pastores obedecieron. Aquí hay un cambio, y a lo largo de toda la Biblia, cuando los humanos, cuando las personas se enfrentan a Dios, cuando las personas son confrontadas cara a cara por Dios, tiene que provocarse un cambio. O cambian su forma de vivir, o siguen viviendo igual. Cuando el apóstol Pablo vio la gloria de Cristo en el camino a Damasco, Pablo cambió su vida. Cuando Moisés vio la gloria de Dios allá en el monte Sinaí, el rostro de Moisés incluso resplandecía. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios allá en su trono en el templo, Isaías dijo: muerto soy. Y cuando Dios dijo: ¿quién irá a hablar por mí? Isaías dijo: a mí envíame, Señor. Cuando usted lee la Biblia y encuentra todos esos encuentros de Dios con los hombres, hay un cambio de actitud, hay un cambio de vida, hay un cambio de forma de pensar. Y ese cambio también lo experimentaron los pastores. Dice que obedecieron. Y dice el versículo 16, vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
Aquí hay otra característica, los pastores no nada más obedecieron, los pastores compartieron lo que acababan de ver. Eso debe ser también una característica, que cuando usted tiene un encuentro con Dios, cuando usted tiene un encuentro con el Dios de la Biblia, usted tiene que obedecer, usted tiene que cambiar su vida y usted tiene que compartir lo que Dios hizo en usted. Y eso fue lo que hicieron los pastores. Llegaron con María, con José, y dice que les dijeron todo lo que habían escuchado acerca del niño. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. La consecuencia de ver tal cambio en las personas es que quienes escuchan ese mensaje, quienes ven ese cambio de vida en las personas, se maravillan. Tal vez usted antes vivía una vida de pecado y cuando usted tuvo un encuentro con Cristo, cambió su vida y sin duda hubo personas que le decían, oye, pero tú no hacías eso. Oye, pero tú antes decías todo lo contrario. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora haces esto? Bueno, si usted experimenta algo así, significa que usted está haciendo las cosas bien, porque ese encuentro con Cristo, ese encuentro con Dios, está provocando algo que maravilla a las personas. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María sin duda se sorprendió de lo que había sucedido, pero María, como una mujer prudente que era, guardaba todas estas cosas y meditaba cómo iba ella también sin duda a cambiar su vida. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores volvieron a ser pastores. Los pastores regresaron a su trabajo. Los pastores siguieron haciendo su vida, cumpliendo con su trabajo. Pero sin duda, y por lo que dice aquí el versículo 20, experimentaron un cambio que los marcó para toda su vida. Fueron siguiendo siendo pastores, siguieron cuidando a sus ovejas, pero la forma en que lo hacían era diferente. Porque dice aquí, regresaron glorificando y alabando a Dios. Cuando usted encuentra a Cristo, cuando Cristo lo encuentra a usted, cuando usted tiene un encuentro con el Señor, tiene que provocar un cambio en su vida. Y una evidencia de que usted realmente cambió su vida es que ahora las cosas que usted hacía antes, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su escuela, en cuanto a su familia, las va a seguir haciendo. Pero la diferencia es que ahora lo va a hacer glorificando y alabando a Dios. Los pastores experimentaron un cambio cuando vieron con sus propios ojos la gloria de Dios. Y ese cambio los motivó a obedecer a Dios, los motivó a compartir lo que los ángeles les habían dicho y los motivó a que de ese momento hasta que murieron, su vida fue de glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. En esta fecha que celebramos la Navidad, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser el cambio que usted debe experimentar? Tal vez usted ya tuvo ese encuentro con el Señor, pero probablemente no ha cambiado su vida. Y si su vida no ha cambiado, debería considerar nuevamente la urgencia de entregarle su vida a Dios. A lo mejor usted ya tuvo ese encuentro con Cristo y tal vez usted incluso ya cambió su vida. Bueno, pues yo le animo a que siga manifestando ese cambio en su vida, siga usted manifestando lo que usted ha escuchado de Dios, compártanlo con los demás. Copiemos aquí, hermanos, el ejemplo de los pastores. Los pastores vieron la gloria de Dios cara a cara y les cambió la vida. Usted y yo no podemos ver eso, pero usted y yo tenemos la revelación bíblica completa donde podemos también encontrar y entender un poco la gloria de Dios. Entonces, hermanos, que en esta Navidad, en esta fecha que estamos celebrando, pues aparte de pasarlo bien, aparte de disfrutar la presencia de nuestra familia, aparte de quizá poder disfrutar alguna cena especial, aparte de eso, que también nuestra vida se caracterice por un cambio, así como lo experimentaron los pastores. La gloria de Cristo en los pastores provocó un cambio en su vida y un cambio que los motivó a glorificar y alabar a Dios. Hermanos, en esos tiempos que estamos viviendo de una crisis de salud muy seria a nivel mundial, es común tener temor, como lo tienen aquí los pastores, tener miedo. Pero lea usted la Biblia, léala
Y dicen por ahí que en la Biblia aparece 365 veces la palabra o la frase no tengas miedo. Eso es significativo porque tal vez Dios nos quiere recordar todos los días del año que no debemos tener miedo. Si usted tiene temor por la enfermedad, por el coronavirus que está azotando a la humanidad, pues cuídese, tome las previsiones que se nos indican, pero más allá de eso, usted no tenga miedo, porque si su vida le pertenece a Dios, si Dios decide tomar su vida, usted va a estar con Él. Y si Dios decide preservarle la salud hasta que esta crisis sanitaria termine, pues también la gloria va a ser para Él. Así que hermanos, que la gloria de Cristo provoque también en nosotros un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio en la forma en que alabamos incluso al Señor, y que, como lo hicieron los pastores, sigamos viviendo lo que debemos vivir, sigamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero alabando y glorificando a Dios. Y hermanos, pues que en esta Navidad eso sea un mensaje que nos quede en el corazón. Así como los pastores experimentaron la gloria de Dios, que nosotros podamos experimentar ese cambio por la gloria de Dios que nosotros podemos estudiar en su palabra. Y hermanos, pues que en esta fecha, pues el Señor nos guarde, que el Señor nos dé la tranquilidad, el amor hacia los demás y el amor también hacia su palabra. Hermanos, pues que el Señor nos bendiga a todos, que la pasemos muy bien y pues que Dios nos siga bendiciendo.